¿Te acuerdas de esos platillos y antojitos que en los años 70 eran la sensación, pero que hoy casi no se ven? México vivía una época distinta, las familias se reunían en la mesa sin celulares de por medio, la comida casera era el centro de la convivencia, y las modas culinarias se colaban en bodas, cumpleaños, ferias y hasta en las loncheras escolares. En esos años, los gelatinas con leche condensada, las ensaladas de mayonesa con manzana y zanahoria, las tortas de tamal envueltas en servilletas de papel, los platos con piña y jamón en fiestas, o hasta el arroz con plátano frito encima, eran parte del menú cotidiano. Y claro, tampoco podían faltar los antojitos callejeros que hoy se ven poco, pambazos grasos, tacos dorados con crema espesa o las tortas con rellenos que ya casi desaparecieron. Eran tiempos en que la cocina mexicana mezclaba tradición con toques de modernidad que parecían lujosos, mayonesa en todo, enlatados como novedad y combinaciones dulces saladas que hoy parecen extrañas, pero que marcaron a toda una generación. Antes de comenzar este viaje de sabor y nostalgia, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like y compartir en los comentarios qué platillo o antojito de los 70 recuerdas con más cariño. Seguro entre todos armamos un menú inolvidable de esa década. Platillo 1: la ensalada de manzana con mayonesa y crema. Si hubo un platillo que no podía faltar en las fiestas mexicanas de los años 70, fue la ensalada de manzana con mayonesa y crema. Era el acompañamiento estrella en Navidad, Año Nuevo, bodas y bautizos, servida en enormes ensaladeras de vidrio que pasaban de mano en mano. La receta era sencilla: manzana en cubitos, zanahoria rallada, pasas, nueces y, por supuesto, grandes cucharadas de mayonesa mezcladas con crema. Para darle el toque moderno, algunas familias agregaban piña en almíbar o cerezas rojas de frasco, que le daban un aire festivo y sofisticado. El sabor era una mezcla dulce y salada que hoy muchos considerarían extraño, pero en su momento se veía como un lujo culinario. Servida fría, acompañaba desde pierna al horno hasta romeritos y bacalao, y siempre se llevaba el protagonismo en la mesa navideña. Quien creció en esa época recuerda cómo las mamás y abuelas la preparaban desde temprano y cómo los niños se peleaban por las cerezas rojas decorativas. Era un platillo que daba estatus y que hoy, aunque todavía aparece en algunas mesas, ya no tiene la fuerza que tuvo en los 70. Platillo 2: gelatina tricolor con leche condensada. En los años 70, ninguna fiesta infantil o reunión familiar estaba completa sin una gelatina tricolor servida en moldes grandes y brillantes. Verde, blanca y roja, o bien en combinaciones de naranja, limón y fresa, esta gelatina se convirtió en el postre estrella de la década. Lo que la hacía especial era el toque de leche condensada que se agregaba a una de las capas, creando una textura cremosa que contrastaba con la frescura de las otras. Para muchos niños era casi un manjar, pues en casa rara vez se usaban productos de lujo como la leche condensada, y la gelatina era la oportunidad de probar algo distinto. En las fiestas, la gelatina se servía en rebanadas gruesas, decorada con frutas en almíbar o con crema batida. Los moldes en forma de rosca o con figuras geométricas eran comunes, y el momento de desmoldarla era todo un espectáculo. Todos los invitados esperaban ver si la gelatina salía perfecta o se quedaba pegada. Aunque hoy sigue existiendo, en los 70 la gelatina tricolor tenía un aire de modernidad y celebración que la convirtió en un clásico inolvidable de cumpleaños, bautizos y hasta posadas escolares. Platillo 3: arroz con plátano frito. En los 70, cuando se hablaba de un acompañamiento rendidor y completo, muchos hogares mexicanos pensaban en el arroz blanco con plátano frito encima. Esta combinación, hoy casi olvidada, era un clásico en los almuerzos y comidas familiares, sobre todo en zonas del centro y sur del país. El arroz se preparaba de manera sencilla, blanco, con ajo y cebolla para darle sabor, y a veces con un poco de mantequilla para hacerlo más cremoso. Lo que lo volvía especial era el plátano macho cortado en rodajas y dorado en aceite hasta quedar caramelizado por fuera y suave por dentro. El contraste entre el arroz salado y el dulzor del plátano creaba una mezcla inesperada que encantaba a chicos y grandes. Era común ver este platillo acompañando guisos como carne en salsa roja, pollo entomatado o incluso frijoles refritos. Para los niños, el plátano frito era casi un postre dentro de la comida, y muchos esperaban ese momento como la mejor parte del plato.
Con el paso del tiempo fue perdiendo espacio frente a guarniciones más modernas, pero en los 70 el arroz con plátano frito fue uno de esos sabores caseros que daban calor de hogar y que aún hoy despiertan nostalgia entre quienes crecieron con él. Platillo 4: tortas de tamal, el desayuno callejero clásico de los 70. En los años 70, las tortas de tamal eran el combustible de miles de mexicanos que empezaban la jornada temprano. Conocidas popularmente como guajolotas, estas tortas eran económicas, llenadoras y fáciles de encontrar en casi cualquier esquina de la Ciudad de México y en muchas ciudades del país. El ritual era sencillo: un bolillo crujiente se abría para meterle un tamal calientito, ya fuera de verde, rojo o de mole. Algunos puestos ofrecían hasta la opción dulce, con tamales de piña o fresa. Para completar, nada mejor que un atole de arroz o champurrado servido en vaso desechable, que acompañaba a la perfección esas mañanas frías. Las tortas de tamal no eran solo comida, eran símbolo de la vida urbana de los 70. Oficinistas, obreros, estudiantes y hasta niños en uniforme escolar hacían fila frente a los puestos callejeros, donde los vendedores ya conocían a sus clientes de diario. Hoy siguen existiendo, pero en aquella época eran un verdadero fenómeno cotidiano, parte de la cultura callejera que marcó a toda una generación. Platillo 5: pambazos bañados en salsa roja. En los años 70, pocas cosas eran tan irresistibles como un pambazo bien bañado en salsa roja, relleno de papa con chorizo y frito en comal hasta quedar doradito y jugoso. Este antojito se convirtió en clásico de ferias, fiestas patronales y, por supuesto, de la cena callejera en barrios populares. La magia del pambazo estaba en el pan. No era bolillo común, el pambazo tenía una corteza más suave, perfecta para absorber la salsa guajillo que lo teñía de rojo intenso. Una vez relleno y pasado por el comal, se servía con lechuga, crema y queso fresco, convirtiéndose en una explosión de sabor. En los 70, los pambazos eran la comida rápida por excelencia. Con pocas monedas podías llevarte uno grande que saciaba el hambre y acompañarlo con un refresco de botella retornable. Para muchos niños y jóvenes de esa época, salir de la escuela y comer un pambazo en la esquina era un ritual cotidiano. Hoy todavía se encuentran, pero en aquella década su presencia era masiva, estaban en las calles, en las ferias de barrio y en los festejos comunitarios. Fue el antojito que marcó a toda una generación con su sabor intenso y su abundancia. Platillo 6: carne con piña al horno, la moda setentera en bodas y fiestas. En los 70, pocas combinaciones parecían tan modernas y sofisticadas como la de carne con piña al horno. Este platillo, que mezclaba lo salado con lo dulce, se convirtió en una moda culinaria que aparecía en bodas, bautizos, quinceañeras y cenas navideñas. La receta más común era preparar pierna o lomo de cerdo adobado, cubierto con rebanadas de piña en almíbar y, en muchos casos, decorado con cerezas rojas en el centro de cada rodaja. El contraste entre el jugo del cerdo y el dulzor de la piña le daba un toque especial que, en ese tiempo, se consideraba lujoso y original. Era típico verlo en grandes charolas de aluminio o refractarios de vidrio, servidos en porciones generosas junto a arroz y ensalada de manzana. Para muchos niños, las cerezas de adorno eran el premio más esperado del plato. Con el tiempo, esta moda fue cediendo terreno a otros guisos, pero en los 70 la carne con piña era la estrella de los banquetes. Hoy, solo con escuchar su nombre, muchos recuerdan esas largas mesas familiares decoradas con guirnaldas de papel y música de tríos de fondo. Platillo 7: flautas doradas con crema espesa. En los 70, las flautas doradas eran un clásico de fondas, ferias y reuniones familiares. Hechas con tortillas de maíz rellenas de pollo o papa, enrolladas y doradas en abundante aceite, se servían en platos grandes que rápidamente se vaciaban entre la familia. Lo que las hacía inolvidables era la crema espesa y el queso rallado que las coronaban, además de la lechuga fresca y la salsa roja o verde que no podía faltar. Para muchos, la combinación de lo crujiente con lo cremoso era la definición de comida mexicana casera en los años 70. Las flautas también eran un platillo festivo, estaban en cumpleaños, kermeses escolares y fiestas patronales, donde las charolas llenas de estos tacos largos circulaban sin descanso. Eran rendidoras, fáciles de preparar en grandes cantidades y siempre bien recibidas. Hoy siguen vigentes,
pero en aquella década eran un símbolo de abundancia y convivencia, una de esas comidas que unían a todos alrededor de la mesa. Platillo 8: tacos dorados de guisado con frijoles. En los años 70, los tacos dorados eran parte fundamental de la comida casera mexicana. No solo se rellenaban de papa o pollo, muchas familias los preparaban con sobras de guisados como picadillo, tinga o frijoles refritos, dándoles nueva vida en forma de tacos crujientes. Se doraban en aceite caliente hasta quedar doraditos y se servían acompañados de una guarnición clásica, frijoles refritos con queso rallado encima. A veces, también llevaban arroz o ensalada sencilla de lechuga y jitomate para completar el plato. Eran populares porque eran rendidores, prácticos y llenadores. Además, los niños los adoraban, lo crujiente de la tortilla y la variedad de rellenos los convertía en un platillo que nunca aburría. En los 70, los tacos dorados de guisado eran protagonistas de comidas familiares y de loncheras improvisadas, un ejemplo perfecto de cómo en México la creatividad en la cocina lograba sacar lo mejor de cada ingrediente. Platillo 9: panqué casero de naranja. En los años 70, el panqué casero de naranja era uno de los postres más queridos en los hogares mexicanos. No hacía falta un pastel elaborado, con harina, jugo de naranja natural, mantequilla y huevos, las abuelas preparaban un pan esponjoso y aromático que llenaba toda la casa de un olor irresistible. Era típico verlo servido en rebanadas gruesas durante la merienda, acompañado de un vaso de leche o café con leche. También aparecía en cumpleaños sencillos, donde en lugar de un pastel decorado, el panqué de naranja era la opción casera y deliciosa que todos esperaban. El secreto estaba en su sencillez, no requería ingredientes costosos y siempre salía bien, lo que lo convirtió en un básico de las cocinas mexicanas setenteras. Para muchos niños, el panqué era la recompensa después de hacer la tarea o el acompañante perfecto en visitas familiares de domingo. Hoy todavía se prepara, pero en los 70 fue un verdadero símbolo de hogar, un postre que representaba calidez, cercanía y tradición. Platillo 10: sopa de estrellitas con plátano. En los 70, la sopa de estrellitas era el plato obligado en la mesa de millones de familias mexicanas. Económica, rendidora y muy querida por los niños, se preparaba con jitomate, ajo y cebolla, logrando un caldo rojo y reconfortante. Pero lo que muchos recuerdan con más nostalgia era el acompañamiento peculiar, plátano macho frito o en rebanadas al lado. La mezcla de la sopa calientita con el dulzor del plátano era típica de varias regiones del país, especialmente en el sur, donde se convirtió en una tradición culinaria que hacía que los pequeños comieran con gusto. Para algunos, podía parecer extraña, pero en esa época era un gesto de cariño de las abuelas que buscaban dar un toque especial a un plato tan sencillo. La sopa de estrellitas con plátano no solo llenaba el estómago, llenaba el corazón. Era sinónimo de tardes de tarea en la mesa de la cocina, de olores familiares y de la seguridad de que, sin importar lo difícil del día, había un plato caliente esperando. Platillo 11: pastel de gelatina con galletas María. En los años 70, cuando no había dinero para un pastel de panadería, las mamás mexicanas improvisaban con lo que tenían a la mano, gelatina y galletas María. Así nació un postre que muchos recuerdan con cariño, el pastel de gelatina con capas de galleta. La receta era sencilla pero efectiva, en un molde se colocaban capas de galletas María y encima se vertía gelatina de distintos sabores, casi siempre de fresa, limón o mosaico. Una vez frío, se desmoldaba y quedaba como un pastel colorido y accesible para todos. Este postre era común en cumpleaños infantiles, reuniones familiares y meriendas. No requería horno ni ingredientes costosos, lo que lo convirtió en una solución ingeniosa para celebrar con dulzura en tiempos más simples. Muchos recuerdan con nostalgia la textura suave de la gelatina mezclada con lo crujiente y ligeramente húmedo de las galletas, una combinación que marcó a toda una generación de niños en los 70. Platillo 12: tostadas de pata con crema. En los años 70, las tostadas de pata eran un clásico de las ferias, fiestas patronales y reuniones familiares. La pata de res, cocida y picada en trozos pequeños, se servía sobre una tostada crujiente con frijoles refritos como base y encima se bañaba con crema, lechuga, salsa y queso rallado. Para muchos, este antojito tenía un sabor único, la combinación de lo crujiente con lo suave y fresco lo hacía irresistible.
Además, era un platillo rendidor que permitía preparar grandes charolas en poco tiempo, algo ideal para eventos con mucha gente. En esa década, las tostadas de pata eran parte del menú de toda kermés escolar o feria local. Los niños las comían con cuidado para que no se deshiciera la tostada, mientras los adultos las disfrutaban con una cerveza fría o un refresco de vidrio retornable. Hoy todavía existen, pero en los 70 eran mucho más comunes, y para muchos mexicanos representan un recuerdo entrañable de su niñez y de la comida festiva de aquella época. Platillo 3: ensalada de coditos con jamón y mayonesa. En los 70, cuando había convivios escolares, fiestas infantiles o reuniones familiares, pocas recetas eran tan comunes como la ensalada de coditos con jamón y mayonesa. Este platillo era práctico, barato y rendidor, lo que lo convirtió en la estrella de muchas mesas. La receta clásica incluía coditos hervidos, cubitos de jamón, chícharos, zanahoria cocida y, por supuesto, bastante mayonesa para darle cremosidad. Algunas versiones llevaban piña en almíbar o manzana, buscando ese contraste dulce-salado que tanto se usaba en la época. La ensalada se servía fría, en grandes ensaladeras, y era el acompañamiento perfecto para carnes asadas, pollos rostizados o platillos fuertes en fiestas. Para muchos niños, era uno de los platillos más esperados, porque combinaba la pasta con sabores suaves y fáciles de disfrutar. Hoy todavía aparece en algunos menús caseros, pero en los 70 tuvo su máximo esplendor, siendo un símbolo de convivencia y sencillez, presente en cualquier ocasión especial. Platillo 14: calabacitas rellenas con queso y jamón. En los 70, muchas familias mexicanas buscaban platillos caseros que fueran rendidores y diferentes, y así se popularizaron las calabacitas rellenas con queso y jamón. Eran un guiso práctico, económico y que se veía sofisticado en la mesa. Las calabacitas se partían a la mitad, se les retiraba el centro y se rellenaban con cubitos de jamón, jitomate, cebolla y bastante queso, que al hornearse se derretía y gratinaba en la parte superior. A veces se bañaban con crema o salsa blanca para darles un toque más elegante. Este platillo era típico en comidas familiares de domingo o en cenas donde las mamás querían variar el menú. Muchos niños recuerdan cómo las calabacitas no eran su verdura favorita, pero con queso derretido encima se volvían irresistibles. En los 70, las calabacitas rellenas representaban ese balance entre lo saludable y lo casero, un ejemplo de cómo la cocina mexicana encontraba la forma de darle sabor y presentación incluso a las verduras más sencillas. Platillo 15: pollo a la naranja. En los años 70, cuando las familias buscaban preparar algo moderno y distinto a los guisos tradicionales, el pollo a la naranja se convirtió en una verdadera moda culinaria. Inspirado en recetas extranjeras, llegó a muchas cocinas mexicanas como símbolo de elegancia y novedad. La receta consistía en piezas de pollo doradas en sartén y luego bañadas con una salsa dulce hecha con jugo de naranja natural, un poco de azúcar y especias. El resultado era un sabor agridulce que sorprendía a todos, muy diferente a los guisos típicos de la época. El pollo a la naranja era común en cenas familiares especiales, reuniones de Navidad y hasta en menús de restaurantes de barrio que querían ofrecer algo sofisticado. Para muchos niños, era su primer acercamiento a sabores que combinaban lo dulce y lo salado en un solo plato. Aunque con los años perdió popularidad frente a recetas más sencillas, en los 70 este platillo marcó tendencia y se quedó en la memoria como un ejemplo de cómo la cocina mexicana supo adaptarse a modas extranjeras sin perder su propio toque casero. Platillo 16: budín de pan con pasas. En los 70, en la mayoría de los hogares mexicanos no se desperdiciaba nada, y de ese ingenio nació un postre que se volvió clásico, el budín de pan con pasas. Hecho con bolillo duro del día anterior, leche, huevo, azúcar y canela, se transformaba en un pan dulce esponjoso y aromático que reunía a toda la familia en la mesa. Las pasas eran el toque especial, pues daban pequeños destellos dulces en cada mordida. Algunas versiones incluían nueces o ralladura de limón, pero lo esencial era ese sabor casero que llenaba la casa de aroma mientras se horneaba en moldes rectangulares. El budín se servía en rebanadas, a veces acompañado de un vaso de leche o café con leche, y era perfecto para la merienda o como postre después de la comida. Para muchos niños de los 70, este era un dulce sencillo pero inolvidable, que convertía lo ordinario en algo especial.
Más que un simple postre, el budín de pan era símbolo de economía, creatividad y sabor hogareño, una receta que demostraba cómo en México nada se desperdiciaba y todo podía transformarse en algo delicioso. Platillo 17: tortitas de atún con arroz. En los 70, cuando las familias buscaban un platillo práctico, barato y rendidor, las tortitas de atún con arroz eran la solución perfecta. El atún enlatado, que por esos años se volvió muy popular en México, se mezclaba con huevo, pan molido o arroz cocido y se freía hasta formar tortitas doradas y sabrosas. Eran comunes en las comidas entre semana, acompañadas de frijoles refritos o de una ensalada sencilla. También se preparaban en Cuaresma, como sustituto de la carne, lo que las convirtió en una tradición en muchos hogares. Las tortitas de atún tenían ese sabor único que mezclaba lo casero con lo novedoso, pues el uso de atún enlatado todavía era algo relativamente nuevo y se veía como un producto moderno y práctico. Para los niños, era una comida sencilla pero llena de sabor, que quedaba en la memoria como parte de la rutina de la mesa setentera. Hoy siguen preparándose, pero en los 70 eran un ejemplo perfecto de cómo la creatividad mexicana convertía ingredientes económicos en un platillo con identidad propia. Platillo 18: gelatina mosaico. En los años 70, uno de los postres más vistosos y populares en fiestas era la gelatina mosaico. Con cubitos de distintos colores incrustados en una base blanca de leche condensada con grenetina, parecía una obra de arte servida en cada rebanada. Se preparaba en moldes grandes y transparentes para presumir los colores, rojo, verde, naranja y amarillo. Al partirla, cada rebanada mostraba un caleidoscopio de tonos brillantes que fascinaba a los niños y decoraba la mesa de cualquier cumpleaños o kermés escolar. Lo mejor era su sabor. La mezcla cremosa de la base contrastaba con lo frutal de los cubitos de gelatina, creando una combinación dulce y refrescante. Para muchos, era el postre obligado en fiestas, junto con pastel y gelatina tricolor. Aunque hoy todavía se prepara, en los 70 la gelatina mosaico tenía un aire especial, representaba modernidad, creatividad y alegría en cada bocado. Fue el postre que convirtió cualquier reunión en un evento inolvidable. Platillo 19: tortas de huevo con nopales. En los 70, cuando el presupuesto era apretado, las familias mexicanas recurrían a un platillo sencillo pero lleno de sabor, las tortas de huevo con nopales. Preparadas con huevo batido, se freían en sartén hasta formar pequeñas tortitas doradas, que luego se cocinaban en salsa roja o verde junto con nopales en tiras. Este guiso era muy común en las casas humildes porque era económico, nutritivo y rendidor. Acompañado con arroz blanco y frijoles de la olla, bastaba para alimentar a toda la familia. El sabor ácido de los nopales combinaba perfectamente con la suavidad del huevo y la intensidad de la salsa, creando un plato casero que muchos recuerdan con cariño. No faltaba en las comidas de diario ni en las loncheras, donde se llevaba en tacos envueltos en servilletas de tela. Hoy ya no se ve tanto en las mesas urbanas, pero en los 70 las tortas de huevo con nopales eran un símbolo de ingenio y tradición, recordándonos cómo la cocina mexicana sabía hacer magia con lo más sencillo. Platillo 20: arroz con leche horneado. En los 70, el arroz con leche era un postre muy común en los hogares mexicanos, pero había una variante que marcó a esa década, el arroz con leche horneado. Preparado con arroz cocido en leche, azúcar, canela y pasas, se colocaba en un refractario y se metía al horno hasta que se formaba una capa dorada en la superficie. El resultado era un postre cremoso por dentro y ligeramente caramelizado por fuera, que se servía en porciones cuadradas, casi como un pastel. Muchas familias lo ofrecían en comidas dominicales o en fiestas caseras, porque además de delicioso, era rendidor y económico. Los niños lo disfrutaban tibio, espolvoreado con canela, y muchos recuerdan que era el broche de oro después de un guiso casero. El arroz con leche horneado se convirtió en un símbolo de la creatividad culinaria de las mamás y abuelas setenteras, quienes transformaban un postre tradicional en algo más especial. Hablar de estos platillos y antojitos olvidados de los 70 es abrir una ventana a la vida cotidiana de México. Cada receta tenía un papel importante, desde las tortas de tamal que llenaban las mañanas hasta las gelatinas coloridas que decoraban las fiestas, pasando por guisos caseros como las tortitas de atún o el pollo a la naranja. Más que comida,
Eran símbolos de una época donde la mesa era el centro de la convivencia familiar. Fueron los sabores que nos acompañaron en fiestas escolares, ferias, domingos familiares y reuniones de barrio. Hoy, recordarlos es revivir no solo su sabor, sino también la calidez de esos momentos compartidos. Ahora te toca a ti. ¿Cuál de estos platillos recuerdas haber probado? ¿Tu familia tenía alguna receta especial de los 70 que quieras compartir? ¿Qué platillo te gustaría que regresara a las mesas mexicanas? No olvides suscribirte al canal, dejar tu like y comentar tus recuerdos para seguir construyendo juntos este viaje de nostalgia. Porque al final, los platillos desaparecen, pero los recuerdos se quedan para siempre.